Saludos jóvenes de la materia de comunicación y sociedad. Estoy muy contenta de tener esta clase grabada para todos ustedes. Espero que la disfruten y que aprendan muchísimo. Estamos en la unidad 1, comunicación, sociedad y lenguaje. Ya hemos visto la introducción a esta unidad, ya hemos tenido un debate en el salón de clase, ya hemos recomendado ver la película de Matrix, la 1 de la trilogía, donde precisamente habla de un tema muy importante de esta unidad 1 que hemos revisado en clase anteriormente y que tiene que ver con la realidad. Vimos al inicio de esta unidad 1 que el ser humano es un ser social por naturaleza. Analizamos por qué es así, por qué es un ser social. Vimos que depende del contacto con otros individuos para su desarrollo y plenitud, que tiene una de las infancias más largas y dependientes de todos los seres vivos aquí en el planeta, requieren del cuidado, la atención desde que está recién nacido hasta que pasa por una etapa de infancia y que necesita totalmente el cuidado, la protección, la alimentación de quienes le rodean, de los adultos que le rodean. Y conforme crece, pasa por la pubertad, la adolescencia, la juventud, pues necesitan de otros individuos para poder desarrollarse, alcanzar la plenitud y ser independientes, autosuficientes y poder a su vez formar sus propias familias y educar a sus propios hijos. Vimos también que necesita de la comunicación y compañía de otros de su especie y justo acabamos de pasar el 14 de febrero y ahí muchos dieron a conocer muchas muestras de amor, de cariño y cómo es que se necesita la comunicación constante con otros individuos de tu familia, tus amistades y también la compañía. Entonces, eso es algo que no podemos negar, todo lo podemos comprobar a simple vista. Vimos también uno de los temas de esta unidad 1, de estos subtemas, que es la realidad social, y es ahí donde les recomendé ver el fin de semana pasado la película de Matrix, que la mayoría de ustedes me comentó que no había visto, porque efectivamente tiene más de 20 años, y ustedes tienen menos de 20 años, bueno, sí, todos ustedes, entonces pues difícilmente la alcanzaron a ver en su momento. Entonces, cuando nos preguntamos qué es la realidad social y vemos tanta información a nuestro alrededor de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la familia, de los amigos, tenemos pues mucha información, pero pues muchas veces no sabemos cómo asimilarla, digerirla, comprenderla, explicarla. Entonces, esta pregunta no es fácil de responder porque tiene que ver con que sí es una sola realidad y la misma para todos o hay muchas realidades distintas. Si cambia la realidad con el paso del tiempo o es la misma, solamente que los que cambiamos somos nosotros. Si la realidad es algo natural o es algo artificial. Si se aprende, si se enseña, si se hereda, si se manipula y por lo tanto se presta al engaño, a la falsedad. Hay muchas preguntas en torno a qué es la realidad social y es muy interesante que en esta materia de comunicación y sociedad este sea uno de los subtemas para ver desde la unidad 1, porque está en un proceso de formación, de educación y como seres humanos siempre necesitamos tener ciertas bases, ciertas certezas, cierta seguridad para nuestro proyecto de vida, para plantear metas, objetivos y a pesar de que son muy jóvenes, en algún momento de la vida van a necesitar este tipo de certeza. Ahora, si nos preguntamos específicamente qué es la realidad, no la realidad social, sino en general, podemos tener pues definiciones básicas en un diccionario como la existencia verdadera y efectiva de algo. ¿Cómo saber que algo es real? Porque pues lo podemos comprobar con nuestros sentidos, palpar, tocar, oler, probar su existencia como algo verdadero y efectivo para nosotros y para los demás. También lo que es verdad, lo que ocurre verdaderamente, a diferencia de lo que es falso.
lo que es efectivo o tiene un valor práctico, en contraposición con lo que es fantástico e ilusorio. Entonces, de niños es muy fácil que se les pueda engañar diciéndoles que la luna es de queso y una serie de datos producto de los cuentos, las fábulas, la fantasía. Pueden creer en los unicornios, pueden creer en sus grandes superhéroes, las caricaturas. Muchos de ellos piensan que sí son reales, que viven en algún lugar y que solamente los pueden ver a televisión, pero que sí van a Disneyland y se van a encontrar con todos ellos en la vida real. Entonces, difícilmente en un niño pequeño se puede diferenciar entre lo que es verdad, lo que es real, lo que tiene un valor efectivo, práctico, a lo que es fantástico e ilusorio. Conforme vas creciendo y tienes más conocimientos, más experiencia, tienes más edad, puedes saber distinguir mejor entre lo que es verdad, lo que ocurre verdaderamente en la realidad objetiva que todos podemos comprobar y lo que es producto de tu fantasía, de una ilusión, de un sueño. Sin embargo, siendo adultos también podemos caer en el error, en el engaño, en la manipulación, en la mentira, no solo porque nuestros cinco sentidos nos engañan, como ya hemos visto en el salón de clases, sino porque hay gente que pues tiene ese objetivo muchas veces de manipular la información para sacar cierto beneficio personal o económico, empresarial. Entonces nos preguntamos nuevamente qué es la realidad, pero en este caso social, que es parte de esta materia de comunicación y sociedad. Es una construcción histórica. Fíjense qué importante porque para saber qué es la realidad social necesitamos saber de la historia. La realidad social es una construcción histórica de nosotros como individuos, pero también como grupos y como sociedades, que transforman su entorno natural en el proceso de interacción unos con otros. Si nosotros les preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, cómo era su lugar de origen donde ellos nacieron y cómo es ahora, nos podrían decir que ha cambiado, que se ha transformado, que a lo mejor las casas que eran de adobe y paja y teja, a lo mejor ahora ya son de cemento y ya tienen pues más modernizado su ambiente, su entorno donde ellos nacieron. Entonces podemos ver que la realidad se crea y se transforma, cambia continuamente. Esta imagen que vemos es una ciudad del mundo, pero si nosotros nos ponemos a investigar la historia de la ciudad donde nacimos y donde crecimos y donde nos desarrollamos, no es la misma de hace 10 años, de hace 20, de hace 50, de hace 100. Conforme pasa el tiempo, nosotros los seres humanos vamos cambiando nuestro entorno, lo vamos transformando para aprovechar los avances de la ciencia y la tecnología, para poderlo disfrutar de mejor manera y a veces crece demasiado una ciudad, hay sobrepoblación y tienen que crecer edificios muy altos y a veces comienzan problemas de comunicación y una serie de consecuencias. Otra definición de la realidad social es el estudio de los individuos y construcción de la sociedad basado en sus acciones, creencias y escala de valores. Y cómo es que los individuos adaptan la naturaleza y el medio en el cual desarrollan sus actividades. Entonces, esta es otra forma que podemos definir la realidad social. Hay gente que se dedica a estudiarlo, un estudio en distintas disciplinas, sociología, antropología, economía, política, en los mismos ciencias de los medios de comunicación. Entonces, ¿a quién le interesa saber la realidad social? ¿Qué es? Pues a los individuos, a los que somos parte de la sociedad, los seres humanos. Y pues cómo es que se han construido las sociedades a lo largo de los tiempos. Y este estudio también tiene que ver con analizar las acciones de las personas en sociedad, analizar sus creencias y las repercusiones de sus creencias y sus valores. Todo esto determina también cómo es su realidad y cómo es que ellos adaptan la naturaleza y el medio que les rodea para desarrollar sus actividades. Un ejemplo es la realidad social de la vida de la gente de campo y la realidad social de la vida de la gente en ciudades. Nosotros podemos a lo mejor conocer ambas realidades y podemos ver los contrastes. En lo personal,
Tengo familia que viene del campo, de provincia, y a pesar de que conozco ese lugar desde hace más de 4 décadas, podría decir que hay ciertos lugares que han cambiado muy poco o casi nada. Las casas siguen siendo de adobe, de teja, hay muchos caminos empedrados, se sigue cultivando la tierra, sigue habiendo huertos frutales. Sin embargo, también se puede ver que hay ciertas casas que se modernizaron, ya son de adobe, ya no son de adobe, son de tabique, de cemento, son más parecidas a las de ciudad, y hay muchos caminos que dejaron de ser empedrados o de terracería, sino ahora son pues grandes carreteras muy bien construidas, pavimentadas. Sin embargo, sigue viendo diferencias entre la vida de campo, aún con las modernidades que se le puede incluir, a la vida de ciudad. En la vida de campo se sigue viendo cómo la gente se transporta en caballos, a veces en carretas, y sí, comienza a haber automóviles más que antes, pero en la vida de ciudad, pues cada vez se ven autos más modernos, edificios más altos, mucha ciencia y tecnología aplicada a la industria de la construcción, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos ver cómo la realidad social cambia a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué elementos constituyen la realidad social? Ya hicimos un esquema en clase en el pizarrón donde analizamos cómo la familia influye en nosotros como individuos para poder conocer, aprender de la realidad social y a movernos en ella. La escuela, las instituciones, los medios de comunicación. Hay muchos elementos que influyen en la conformación de una realidad social. Ahora les voy a hablar de estos dos aspectos que constituyen la realidad social. Los aspectos tangibles, los aspectos intangibles, los que podemos tocar, ver, analizar y los que no se pueden tocar, son inmateriales. Entonces, entre estos aspectos tangibles que constituyen la realidad social está, por ejemplo, la economía, la política y la tecnología. Y aquellos aspectos intangibles que no podemos tocar, que son aspectos inmateriales, pero que se ven reflejados en la realidad social, son las normas culturales, las costumbres, tradiciones y las creencias compartidas. Y para ejemplificar esto traje estas dos imágenes. Por un lado podemos ver una ciudad sumamente moderna, con lo máximo en tecnología para la construcción, la iluminación, la distribución, el uso de elementos para la vida humana. Probablemente sea Dubái. Sabemos que es una de las ciudades más ricas del mundo. Y por el otro lado vemos el río Ganges en la India, un país sumamente religioso donde consideran ese río como sagrado y donde continuamente hacen ritos de purificación en niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad que se sumergen en él para hacer sus ceremonias, sus ritos. Y que a pesar de que está tan contaminado, sigue siendo tan importante para ellos el poder conservar sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, el considerarlo sagrado. Y qué consecuencias ha tenido que algunos de ellos incluso quieran beber esa agua y les pueda costar la vida por una enfermedad gastrointestinal severa. Entonces, aquí podemos ver elementos que constituyen la realidad social, dos realidades muy distintas, y podemos analizar en los 5 continentes, en los distintos países, como en el mismo continente americano hay realidades tan distintas. Si nos vamos al norte, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Centro, Sudamérica, a lo largo de todo un continente vemos realidades sociales muy diferentes, países ricos, desarrollados, potencias mundiales, pero también países en pobreza extrema, donde la gente se muere de hambre y donde hay tanta escasez, tanta enfermedad, inseguridad, violencia, etcétera. Entonces, así en todo el mundo, en todos los continentes, podemos ver esos grandes contrastes de la realidad, cómo hay gente que tiene un poder adquisitivo y una condición socioeconómica muy alta, muy privilegiada, y cómo hay quienes en esos mismos países carecen de todo, de los servicios básicos y muchas veces del alimento, del vestido, del calzado, y tienen que mendigar para poder sobrevivir esa realidad. Ahora, vamos a introducir a esta pregunta: ¿cómo se puede comprender la realidad social? Es tan compleja, no es fácil responder
a cómo comprender la realidad social. Hay gente que ha dicho, no se puede, es incomprensible, es tan cambiante, se transforma tanto, es tan variable que no se puede comprender y nunca lo podremos. Sin embargo, yo les doy aquí aportes como maestra, como comunicóloga, filósofa, para que ustedes como estudiantes, ante tantas confusiones, preguntas, duda, información, puedan tener elementos de comprensión de lo que es la realidad social. Se sabe que todos pasamos por un momento de mucha incertidumbre, de dudas, de confusión, y lo que hacemos cuando nos acercamos al estudio es encontrar respuestas que nos ayuden a comprender mejor nuestra realidad y tomar decisiones mejores. Entonces, algo que nos ayuda a comprender la realidad es el estudio de las ciencias sociales. Y hay muchas ciencias sociales. Está, por ejemplo, la economía, la política, la antropología, la arqueología, la filosofía. Entonces, todas estas ciencias sociales a lo largo de los siglos, desde que se crearon y han desarrollado muchas investigaciones y estudios, nos han aportado mucha información y hay algunos de ustedes que a lo mejor en algún momento van a estudiar alguna de estas ciencias sociales. También la investigación empírica, mucha gente se dedica a hacer encuestas, entrevistas, salir a los pueblos, a las ciudades, a las aldeas, a los distintos rincones del mundo, a hacer investigaciones y traer información importante que nos sirva a todos y tenemos a través de Internet acceso a muchas investigaciones y resultados. También el análisis histórico. En lo personal, a mí me gusta mucho la historia, también soy maestra de historia, doy clases de historia, y cuando hago el diagrama de la línea del tiempo y analizamos la edad antigua, la media, la moderna, la posmoderna o contemporánea y toda la historia de la civilización humana, nos damos cuenta que ese análisis nos ayuda a comprender un poco mejor la realidad social. Un mexicano que no sabe de su historia, poco va a poder comprender de por qué estamos como estamos. También algo que nos ayuda a comprender la realidad son las perspectivas multidisciplinarias. Entre más aporte tengamos de distintas disciplinas, más enriquecedor va a ser nuestro resultado. Entonces, no solo las ciencias sociales, también las ciencias naturales, las ciencias exactas, pero también muchas otras disciplinas del conocimiento, de las artes, los deportes, que nos pueden aportar a través de distintas sensibilidades información. La escucha activa y la empatía. Muchas veces en nuestra misma familia hay distintas realidades sociales. Respondemos diferente a los estímulos y cuando no escuchamos, cuando no somos empáticos, ¿cómo vamos a poder comprender a nuestros vecinos, a la gente de nuestro mismo país que vive en el norte, en el sur, en el sureste, en la costa, en el desierto, si no podemos escucharlos y ser empáticos a su realidad? El análisis de los medios de comunicación también nos puede ayudar a comprender la realidad. Ya sabemos que a lo mejor no son una fuente de verdad fidedigna, muchos de ellos manipulan la información o puede haber intereses ideológicos para lo que ellos externan. Sin embargo, al analizar distintas fuentes, distintos medios, por ejemplo, una noticia de México, cómo se ve desde el extranjero, eso nos puede ayudar a comprender la realidad social. También la participación en la comunidad. Muchas veces somos muy apáticos y nos la queremos pasar solo en el celular, solo en el TikTok, solo con nuestros amigos, en nuestra escuela, en nuestra familia, nuestros hobbies y pasatiempos, pero poco tenemos de participación en algo más cuando hay necesidad, por ejemplo, en un temblor, en un huracán, en alguna crisis alimentaria. El poder participar y ayudar a los que menos tienen también nos da mucha ayuda para comprender la realidad social y valorar lo que tenemos. También la consideración de factores culturales. En un mismo país como México hay muchas manifestaciones culturales, muchas costumbres y tradiciones, y a veces juzgamos demasiado rápido o tenemos muchos prejuicios sin considerar que hay distintos factores culturales que hacen que seamos distintos y respondamos de distinta manera en un mismo país. Entonces, vamos a dejar un trabajo en clase, chicos, para el día de hoy. Les voy a pedir que analicen este video titulado Nunca sabremos qué es la realidad y este es el motivo. Es un video que ya revisé, es de 5 minutos, no es largo, pero me interesa mucho que lo vean con detenimiento, lo analicen y redacten en su libreta un resumen
de lo más importante de este video, no es que lo escriban, no, es velo, analízalo, si es necesario verlo 2, 3 veces y escribe un resumen con tus propias palabras de qué trató. Y aparte del resumen, tu punto de vista. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Nunca sabremos qué es la realidad o no estás de acuerdo. Si es posible que sepamos qué es la realidad, ¿por qué sí? Si consideras que no, que nunca sabremos, ¿por qué no? Les voy a dejar la liga de este video en la caja de comentarios de mi clase de hoy para que ustedes puedan darle clic y ver este video y redactar este resumen y este punto de vista. Les pido de favor por lo menos media cuartilla en su libreta con la fecha de hoy de resumen, con ese título. Resumen del video, nunca sabremos qué es la realidad y ese es el motivo. Y por lo menos 2 párrafos, aparte de ese resumen, 2 párrafos con tu punto de vista. Me interesa mucho conocerlo y leerlo. Entonces, en cuanto nos veamos personalmente, les voy a dar las firmas de este trabajo en clase. Entonces, esto sería todo por hoy, chicos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima clase.